Joe Biden está a punto de dejarle a Estados Unidos el desastre geopolítico más grande de su historia, más grande de los últimos 200 años. Y le está regalando a China en bandeja de plata el dominio del mundo entero. Le está regalando, le está poniendo lo más fácil posible destronar a Estados Unidos como la primera potencia mundial e incluso puede ocasionar que el yuan se convierta en la moneda de intercambio más utilizada a nivel mundial. Ya les voy a explicar cómo va a repercutir esto en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero empecemos por un tema. Uno a uno los desastres geopolíticos que Biden ha ido ocasionando. Y voy a leerlos porque los he ido escribiendo sobre el tema y no quiero que se me escapen. El primer tema es, no olvidemos por favor lo que ocurrió en Afganistán. Eso fue digamos, la primera advertencia de la calamidad que produciría la administración Biden. Sí, evidentemente Trump firmó unos acuerdos para salir de Afganistán, pero la forma desorganizada en la cual la administración Biden ejecutó dicha salida de Afganistán de una forma totalmente imprevista fue lo que ocasionó que posteriormente los talibanes tomaran rápidamente el poder, y no solo que tomaran rápidamente el poder, sino que además se adueñaron de miles de millones de dólares en equipamiento militar que hoy en día están en manos de terroristas y enemigos de los aliados de Estados Unidos en esa región del mundo. Después de esto, Putin evidentemente observa la debilidad de Biden y aprovecha para invadir Ucrania. Y ya todos sabemos lo que ocurrió después. Llevamos más de un año de la guerra de Rusia con Ucrania y el resultado ha sido que básicamente Estados Unidos ha tenido que financiar esta guerra con miles de millones de dólares en uno de los peores momentos, luego de que Estados Unidos también ha atravesado una inflación que llegó casi al 10% y que ha repercutido gravemente en las economías del resto del planeta. ¿Qué ha pasado con todo esto y cómo esto también ha ido repercutiendo en las relaciones con el resto del mundo? Bueno, ahora Rusia y China se han unido para tratar de destronar a Estados Unidos. Por primera vez estas dos potencias que siempre han tenido roces han decidido estrecharse la mano. Y ahora Putin y Xi Jinping intentan crear una especie de nuevo orden mundial y sacudirse a Estados Unidos. ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Bueno, China ha empezado a hacer tratos con Brasil, con Rusia, con Irán, e incluso hay otros países como Malasia, diciendo que ya no es del todo necesario intercambiar bienes en dólares y que probablemente el yuan sea una moneda mejor para realizar intercambios internacionales. ¿Esto en qué podría desencadenar? Bueno, podría desencadenar en que el dólar deje de ser la moneda de referencia, la moneda de reserva a nivel mundial. Y evidentemente esto le quitará un poder gigantesco a Estados Unidos. Por si esto fuera poco, recientemente China me dio para que se ejecutara una especie de tratado de paz, para que haya un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, Arabia Saudita siempre ha sido un socio muy cercano a Estados Unidos y, vamos a decirlo, si bien no hay muchas similitudes ideológicas, siempre ha tenido el respaldo del Reino de Arabia para mantener una zona de influencia en ese lugar de la tierra tan disputado y con tantos problemas. Ahora, con este acercamiento entre China, Irán y Arabia Saudita, Israel, que es el socio o el principal socio que tenía Estados Unidos en la región, queda cada vez más aislado, sin ningún tipo de ayuda internacional o socios en el territorio que permitan, en caso de una escalada de conflicto o algo, generar alguna especie de resistencia. Entonces tenemos con que Ucrania está prácticamente devastado, Israel ha quedado totalmente rodeado de enemigos y está por verse si China se atreverá a invadir a Taiwán. Entonces, vamos a recapitular un poco, porque Biden no solo permite la invasión de Rusia a Ucrania, sino que después de esto han ocurrido un financiamiento absurdo que sí, evidentemente Estados Unidos debe apoyar
a Ucrania, debe apoyar a sus aliados contra los enemigos, incluso contra países que alentan, así nos guste o no el gobierno de Ucrania, contra la soberanía de las naciones. Pero esto se ha utilizado para enviar miles y miles de millones de dólares a Ucrania sin ningún tipo de fiscalización. Y aunado a esto, entonces se ha creado dentro de Estados Unidos una crisis económica y bancaria en el país, ya sabemos lo que pasó hace poco con el Silicon Valley Bank, y bueno, no nos olvidemos de la crisis migratoria y los ataques continuos que la administración Biden ha hecho a El Salvador, mientras prácticamente intenta sanear o limpiar la imagen de regímenes como el de Cuba y Venezuela. Entonces, Biden tiene solamente 2 años y meses en el poder. Su periodo de gobierno va a llegar a los 4 años, pero podría terminar convertido en el gobierno que peores consecuencias puede traer no solo los americanos, sino Estados Unidos y el mundo en su totalidad. Pueden ser 4 años que podrán quedar marcados en la historia, que podrán marcar el inicio de un nuevo reinado chino, en donde los regímenes totalitarios y dictatoriales comiencen a gobernar en el mundo y Estados Unidos deje de ser tomado como una referencia de libertad y democracia en el mundo entero. Bien decía el presidente Nayib Bukele ayer, que incluso con esta especie de ataque o estas acusaciones prácticamente sin base sobre Donald Trump, Estados Unidos dejaba de ser como ese faro de libertad y ya no podría leccionar moralmente al mundo sobre asuntos democráticos. ¿Con qué cara puede ir Joe Biden a decirle a Bukele o hablemos de tiranos reales en el resto del mundo, como es el caso de Nicolás Maduro o de Cuba, que allí no se respeta la democracia y los derechos humanos, y en Estados Unidos un fiscal demócrata se está inventando un caso para perseguir a Donald Trump? Insisto, Biden está dejando en bandeja de plata el territorio para que China se apodere del mundo, haciendo el favor de su vida al Partido Comunista de China y a Xi Jinping. Y lamentablemente, en 4 años, Estados Unidos podría empezar a ver cómo empieza a destruirse lo que tardaron más de 200 años en construir. Las instituciones, la legitimidad ante el mundo y evidentemente su influencia en la esfera internacional gracias al trabajo de siglos y de americanos que han dado su vida por el país, por la democracia y la libertad del mundo entero.